Hola a todos, mi nombre es Alejandro Duto. Este es otro video del ISDC sobre los naufragios que participaron en la operación Crossroads en el atolón de Bikini y Kwajalein. Hoy es el turno de que hablemos del barco alemán Prinz Eugen. Para este video, el cuarto en la serie, vamos a tener nuestras secciones habituales. Vamos a comenzar con un briefing del buceo en el que vamos a explicar todo lo que está relacionado con las inmersiones, que, dicho sea de paso, difieren un poco con lo que hemos hecho previamente, tanto en el Saratoga como en el Nagato. Luego vamos a pasar a hacer el briefing de las 3 inmersiones en particular, donde haremos una por fuera y 2 inmersiones de penetración. Por supuesto, este video va a finalizar, como todos los otros, con una revisión bastante detallada de la historia y de los eventos principales en donde participó el Prinz Eugen. Este video ha tenido algunos colaboradores, entre ellos Aaron Atkinson, Didier Follin-Grisel, Dan Dawson y Elmar Dette. Muy bien, antes de hablar en detalle de lo que son las inmersiones en sí, les recomiendo que vayan y se den una vuelta por los videos anteriores, específicamente el video de introducción que hemos hecho sobre los naufragios de la operación Crossroads, que es donde van a ver mucho detalle respecto de cómo bucear estos naufragios. El Prinz Eugen fue un crucero pesado clase Admiral Hyper, el tercero de 5 que se crearon. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial para la Kriegsmarine de Alemania. Medía 216 metros de eslora por 21 metros de manga y tenía una tripulación de 1.382 hombres. Este es el único de los barcos de la operación Crossroads que no buceamos en el atolón de Bikini, sino que lo hicimos en el atolón de Kwajalein. El Prinz Eugen sobrevivió a las 2 detonaciones nucleares, por ello fue más tarde hundido en el atolón de Kwajalein a 252 millas náuticas o 406 kilómetros desde Bikini. Dicho esto, el Prinz Eugen está hoy localizado en la isla de Enebuch, que es parte del mencionado atolón, a unas 3.1 millas náuticas o 5 kilómetros y medio de la base militar de Buchholz, es una base americana. Antes de ser hundido, el Prinz Eugen fue encallado en la isla. Entonces, hay parte del navío que se puede ver por encima de la superficie. La parte interesante es que el naufragio está dado vuelta. Entonces, lo que se puede ver por encima de la superficie son las propelas. Solo 2 de las 3 propelas que tenía inicialmente continúan en el barco y pueden verse en la superficie. La tercera está hoy como muestra en el Museo Memorial de la Marina en La Boe, en Alemania. El naufragio no solo está dado vuelta, sino que también está en una pendiente, siendo su sección más profunda, la proa, a 30 metros de profundidad. Como en el resto de los buceos que hicimos en los naufragios de la operación Crossroads, lo hicimos con nuestro recirculador. Pero en este caso, los requerimientos de profundidad y tiempos de descompresión no fueron tan altos, dado a la profundidad máxima que tiene el sitio, como dijimos, 30 metros. Mientras buceamos este naufragio que está dado vuelta, tenemos la chance de ver los cañones de 8 pulgadas que hoy en día están medio enterrados en la arena, ver mucha maquinaria y algo que impacta es la sala de almacenamiento de torpedos, que inclusive tiene todavía torpedos almacenados allí. Por supuesto, uno de los puntos que no puede faltar es la vista de las propelas desde abajo de la superficie. A la hora de finalizar la inmersión, las obligaciones de descompresión fueron llevadas a cabo en lo que sería la quilla, y ahí se pueden ver los tapones que se pusieron cuando se hizo el trabajo de recuperación de combustible. El Prinz Eugen es uno de los pocos naufragios de la operación Crossroads en los que se pudo recuperar el combustible, ya que se encuentra a poca profundidad. De todas maneras, aún se notan pérdidas y se ve el burbujeo de combustible tal cual vimos en el Nagato. Dicho todo esto, vamos a equiparnos y vamos a ver el Prinz Eugen por fuera.
Bienvenidos de regreso. Ha llegado el momento de hablar de los buceos de penetración que hicimos en el Prinz Eugen. Como dijimos, el naufragio va desde la superficie hasta los 30 metros de profundidad, haciendo que esto sea una variable a tener en cuenta mientras nos movemos más que nada por dentro del naufragio. Le vamos a estar mostrando dos buceos de penetración que fueron mayormente en la cubierta principal y la cubierta intermedia. Los puntos de acceso para estos buceos fueron en las escotillas que están junto a los cañones de 8 pulgadas, tanto en la proa como en la popa. Desde estas escotillas fuimos hacia arriba para entrar en el naufragio y las penetraciones fueron de más o menos 180 metros en cada uno de los casos. Entonces, si tenemos que resumir los puntos claves a tener en cuenta a la hora de bucear o de penetrar este naufragio, tenemos que tener en cuenta el declive, es decir, la inclinación, para hacer constantemente los ajustes en flotabilidad. Tenemos que tener en cuenta que el naufragio está dado vuelta, es decir, todas las referencias son invertidas, para arriba es para abajo y demás. Por supuesto, lo que tiene que ver con el sedimento, como cualquier otro de los naufragios, y el decaimiento propio del naufragio. Este naufragio soportó 2 detonaciones atómicas y está dado vuelta, que no es la forma en que un barco soporta su propio peso. Para la primera penetración, entramos por la escotilla que está en los cañones de proa, tal como dijimos, lo que nos puso directamente en los cuartos delanteros, en la cubierta principal. Desde ahí hicimos una ruta en forma de herradura, viendo muchos artefactos y explorando varias habitaciones donde podemos destacar los baños, los dormitorios y la barbería. Antes de ir al agua les pido que presten atención a las lámparas que todavía están intactas en todos lados. Con todo esto cubierto, volvamos al agua.
Bienvenidos de regreso. Vamos al segundo buceo de penetración. En este caso, entramos por una escotilla muy poco profunda que está sobre los cañones de popa. De ahí nos movimos hacia arriba, pero en este caso pasamos de largo la cubierta principal y llegamos a la cubierta intermedia. La ruta seleccionada en este caso fue visitar todo el lado de estribor de esta cubierta, que en este caso, una vez más, como el barco está dado vuelta, está del lado izquierdo si es que nos movemos hacia la proa. Durante este buceo visitamos los cuartos de los suboficiales, lo que queda de una cubierta intermedia que era el hangar donde se guardaban partes de los aviones, y también fuimos a ver la parte de sastrería y zapatería. Algo interesante a notar es que esta cubierta solía tener un sistema de rieles en el techo, que ahora se pueden ver en el piso. Como había un hangar con dos aviones acuáticos Arado AR-196, el sistema de rieles era utilizado para mover partes de los aviones, entre otras cosas, y para ayudar la logística de las catapultas. Con esto dicho, vamos a bucear la cubierta intermedia del Prinz Eugen. Bienvenidos de regreso, espero que hayan disfrutado de las inmersiones. El Prinz Eugen era un crucero pesado de la clase Almirante Hyper.
el tercero de una clase de 5 buques. Sirvió en la Kriegsmarine de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y recibió su nombre en honor al príncipe Eugenio de Saboya, que fue un distinguido general del siglo XVIII al servicio del Sacro Imperio Romano Germánico. La clase de cruceros pesados Admiral Hyper fue ordenada en el contexto de la guerra, específicamente en el rearme naval después de que el partido nazi llegó al poder en 1933 y repudió las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles. Fue encargado por la Kriegsmarine al astillero Germania Werft en Kiel, y su quilla fue colocada el 23 de abril de 1936. Fue luego votado el 22 de agosto de 1938 en una ceremonia en la que asistió el gobernador del Ostmark, Arthur Inquart, quien pronunció el discurso de bautizo. También estuvo presente en el lanzamiento Adolf Hitler, el regente de Hungría, el almirante Miklos Horthy, que había sido el comandante del acorazado SMS Prinz Eugen en la Primera Guerra Mundial, y su esposa, Magdolna Purgli, quien realizó el bautizo. La puesta en servicio se retrasó ligeramente debido a daños leves sufridos durante un ataque de la Real Fuerza Aérea Británica en Kiel la noche del 1 de julio de 1940. Es por esto que recién entró en servicio el 1 de agosto de ese año. En abril de 1941, el barco se unió al acorazado Bismarck para maniobras en el mar Báltico. Los dos barcos habían sido seleccionados para la operación Heinebuch, un cruce en el Atlántico para atacar las líneas mercantes aliadas. El 11 de mayo de 1941 se completaron las últimas preparaciones en el Prinz Eugen y quedó bajo el mando del capitán Susé o capitán del mar Helmut Brinkmann. El barco navegó hacia Gotenhafen, donde la tripulación se preparó para su salida hacia el Atlántico. El 18 de mayo, el Prinz Eugen se reunió con el Bismarck en Cabo Arcona. Ya en ruta, alrededor de la 1 de la mañana del 20 de mayo, la flotilla alemana se encontró con el crucero sueco Gotland, que lo siguió durante un par de horas. El Gotland transmitió un informe al cuartel general naval indicando que 2 grandes barcos, 3 destructores, 5 buques de escolta y entre 10 y 12 aviones pasaron por Marstrand. Más tarde, los británicos confirmarían que se trataba de una inminente incursión en el Atlántico. El día 21 de mayo, la flotilla llegaría finalmente a Bergen, anclando en el fiordo de Grimstad, y ese mismo día, el Prinz Eugen y el Bismarck volverían a zarpar hacia el estrecho de Dinamarca. 2 días más tarde, el 23 de mayo, el almirante Günther Lütjens ordenó al Prinz Eugen y al Bismarck atravesar el estrecho de Dinamarca, donde entraron y 2 horas más tarde estaban ya en el punto norte de Islandia. Esa misma tarde, a las 19:22 horas, operadores de hidrófonos y radares a bordo de los buques de guerra alemanes detectaron al crucero HMS Suffolk. Al descifrar las señales enviadas por el Suffolk, se enteraron que efectivamente se había filtrado su ubicación. En tan solo una hora, a las 20:30, el crucero pesado HMS Norfolk se unió al Suffolk. Así, los cruceros británicos se unieron a los alemanes durante la noche, transmitiendo continuamente la ubicación y dirección de ellos. Durante la mañana siguiente, a las 5:07 del 24 de mayo, los operadores a bordo del Prinz Eugen detectaron un par de embarcaciones no identificadas acercándose a la formación alemana a una distancia de 20 millas náuticas. Estos resultaron ser el HMS Hood y el HMS Prince of Wales, ambos bajo el mando del vicealmirante Lancelot Holland. Tan solo una hora más tarde, la distancia había caído a 26.000 metros y el Hood abrió fuego seguido por el Prince of Wales. El Hood comenzó a tirar sobre el Prinz Eugen ya que los británicos pensaron que se trataba del Bismarck y, en contrapunto, el Prince of Wales estaba disparando contra el Bismarck. Aproximadamente un minuto después de abrir fuego, el Prinz Eugen logra un impacto en el Hood que provoca un gran incendio. Fue en ese momento que el Bismarck había encontrado alcance al Hood y ambos barcos cambiaron sus blancos, es decir, el Bismarck pasó a atacar el Hood y el Prinz Eugen a atacar el Prince of Wales. Para las 6 a.m., una de las salvas del Bismarck impacta de lleno en el Hood. Al menos uno de los proyectiles perforantes de 38 centímetros golpea al Hood y penetra su delgada armadura superior. El proyectil alcanzó un cargador de munición en el Hood y detonó 112 toneladas de propulsor de cloruro. Esta explosión rompe la parte trasera del barco entre el mástil principal y la chimenea trasera.
La sección delantera continuó avanzando brevemente mientras el agua entraba a borbotones. El agua hizo que la proa se elevara en el aire en un ángulo pronunciado. La popa también se elevó mientras el agua entraba en sus compartimientos abiertos. Después de tan solo 8 minutos de disparos, el Hood había desaparecido. Después de unos minutos más, durante los cuales el Prince of Wales asestó 3 impactos en el Bismarck, el acorazado británico, que estaba dañado, se retiró. Con esto los alemanes cesaron fuego a medida que la distancia se ampliaba. Si bien el capitán Lindemann, comandante del Bismarck, firmemente abogó por perseguir el Prince of Wales y destruirlo, Lütjens rechazó firmemente la solicitud y en su lugar ordenó tanto al Bismarck como al Prinz Eugen dirigirse hacia las aguas abiertas del Atlántico Norte. Así, ambos iniciaron su misión más hacia el sur contra las líneas navieras. Pero antes de que se encontrara ningún buque mercante, aparecieron defectos en el motor del Prinz Eugen y el 27 de mayo, que es el mismo día que se hundió el Bismarck, se le ordenó abandonar su misión y dirigirse a un puerto en Francia que estaba ocupada por los alemanes. Los problemas que se presentaron solo se podían reparar en un muelle. Así, Brest, en Francia, con sus grandes muelles e instalaciones de reparación, fue el elegido como destino. A pesar de los numerosos buques de guerra y varios convoys que había en la zona, el Prinz Eugen llegó al Golfo de Vizcaya sin ser descubierto. Ahora hablaremos un poco sobre la operación Cerberus y las operaciones en Noruega. Brest no está muy lejos de las bases en el sur de Inglaterra. Durante su estancia allí, el Prinz Eugen y los acorazados Jarnhorst y Gneisenau fueron atacados repetidamente por bombarderos aliados. La noche del 1 de julio de 1941, el Prinz Eugen fue alcanzado por una bomba perforante que destruyó el centro de control que se encontraba bajo el puente. Los continuos ataques llevaron al mando alemán a decidir que el Prinz Eugen, el Scharnhorst y el Gneisenau deberían trasladarse a bases más seguras tan pronto como estuvieran reparados y listos. La intención ahora era utilizar los barcos para interceptar los convoyes aliados hacia la Unión Soviética, así como fortalecer las defensas en Noruega. Hitler insistió en que hagan el viaje a través del Canal de la Mancha, a pesar de las protestas de Lütjens diciendo que era demasiado arriesgado. El vicealmirante Otto Ciliax recibió el mando de esta operación, y así fue que a las 23 horas del 11 de febrero, el Scharnhorst, el Gneisenau y el Prinz Eugen partieron de Brest. Tan solo una hora más tarde ya estaban entrando en el Canal de la Mancha. Para la 1 de la tarde los barcos ya habían superado el estrecho de Dover, pero media hora después, 6 torpederos Swordfish escoltados con bombarderos atacaron a los alemanes. A las 16:43, el Prinz Eugen se encontró con 5 destructores británicos, entre ellos el Campbell, el Vivacious y el Worcester. El Prinz Eugen disparó su batería principal contra ellos y logró varios impactos contra el Worcester, pero se vio obligado a maniobrar erráticamente para evitar los torpedos. A pesar de todo esto, el Prinz Eugen llegó a Brunsbüttel por la mañana del 13 de febrero completamente intacto. Poco más de una semana más tarde, el 21 de febrero de 1942, el Prinz Eugen, el crucero persado Almirante Scheer y los destructores Richard Nitzen, Paul Jacobi, Hammond Schumann y 3 destructores navegaron hacia Noruega. Después de detenerse brevemente en Grimstadfjord, los barcos continuaron hacia Trondheim. 2 días después, mientras patrullaba frente al fiordo de Trondheim, el submarino británico Trident torpedeó al Prinz Eugen. Averiado y todo, por sus propios medios, el crucero consiguió llegar a Trondheim y de allí fue remolcado a Loftfjord, donde durante los próximos meses se realizaron reparaciones de emergencia. Concluidas las reparaciones el 16 de mayo, el Prinz Eugen efectuó su viaje a Alemania, donde estuvo fuera de servicio por reparaciones hasta octubre. Hans-Erich Voss, quien más tarde se convirtió en el attaché naval de Hitler, recibió el mando del barco cuando éste regresó a servicio. A principios de 1943, la Kriegsmarine ordenó al barco regresar a Noruega para reforzar los buques de guerra estacionados allí. De esta manera, en enero, el Prinz Eugen intentó 2 veces navegar a Noruega junto con el Scharnhorst, pero ambos intentos fueron fútiles después que los aviones de vigilancia británicos detectaran a ambos barcos. Siendo evidente que sería imposible trasladar el barco a Noruega, el Prinz Eugen fue entonces asignado al escuadrón de entrenamiento de la flota. Mientras el ejército soviético hacía retroceder a la Wehrmacht en el frente oriental, se hizo necesario reactivar al Prinz Eugen como buque de apoyo de artillería. Fue así que el 1 de octubre de 1943 el buque fue asignado a tareas de combate. Ya en ese momento, el Prinz Eugen estaba bajo el mando del capitán Hans Reinecke
y sirvió como buque insignia de la flota que comandaba Thiele. Durante todo el mes de junio navegó por el este y el Báltico al noroeste de la isla de Uto, donde intentó hacer una demostración de fuerza ante la retirada alemana de Finlandia. Entre el 19 y el 20 de agosto, el barco navegó hacia el Golfo de Riga y bombardeó Tukums. Esta acción fue fundamental en el exitoso rechazo del ataque soviético. El barco luego regresó a Gotenhafen para luego escoltar un convoy de barcos que evacuaban soldados alemanes de Finlandia. Durante el viaje de regreso a Gotenhafen, el 15 de octubre, el Prinz Eugen embistió inadvertidamente al crucero Leipzig justo en el medio. Esto fue al norte de Hela. El crucero ligero quedó casi cortado a la mitad y los dos barcos permanecieron en el agua encajados durante 14 horas. El Prinz Eugen estuvo nuevamente listo para la acción a mediados de enero de 1945, cuando fue enviado a bombardear las fuerzas soviéticas en Samland. Con ello, procedió a bombardear las fuerzas soviéticas alrededor de Gotenhafen, Danzig y Hela. Al mes siguiente, el 8 de abril, el Prinz Eugen parte hacia Swinemünde y luego hacia Copenhague, donde llega el 20 de abril. Una vez allí, fue dado de baja el 7 de mayo y entregado al control de la Marina Real Británica al día siguiente. El 13 de diciembre, el Prinz Eugen fue otorgado como premio de guerra a los Estados Unidos. Con esto, el crucero fue puesto al servicio de la Marina de los Estados Unidos como un crucero misceláneo no clasificado, USS Prinz Eugen, con el número de casco IX-300. Aquí fue donde el barco fue trasladado hacia Boston con una tripulación alemana y estadounidense compuesta por 574 oficiales alemanes, supervisados por 8 oficiales estadounidenses y 85 soldados rasos bajo el mando del capitán Graubart. Partieron el 13 de enero de 1946 y llegaron a Boston el 22 de enero. Allí el barco fue examinado exhaustivamente por la Marina de los Estados Unidos. Más tarde, el 1 de mayo, la tripulación alemana abandonó el barco y regresó a Alemania. Y a partir de entonces, la tripulación estadounidense tuvo importantes dificultades para mantener operativo el sistema de propulsión del buque. Dadas estas dificultades, el barco fue entonces asignado a la flota de barcos objetivo de la operación Crossroads en el atolón Bikini. Ya bajo esta designación, el Prinz Eugen fue remolcado hacia el Pacífico vía Filadelfia y el Canal de Panamá, saliendo el 3 de marzo de 1946. Una vez en Bikini, no estando ubicado realmente cerca de las detonaciones, el barco logró sobrevivir a ambas con muy pocos daños estructurales significativos. Recordemos que las dos explosiones fueron Able, una explosión aérea que sucedió el 1 de julio de 1946, y Baker, una detonación bajo el agua el 25 de julio de ese mismo año. Más allá de no haber recibido daños estructurales significativos por las explosiones, el barco quedó completamente contaminado con radioactividad. Así, el USS Prinz Eugen fue remolcado al atolón de Kwajalein, en el Pacífico Central, donde presentó una pequeña fuga que no podía ser reparada debido al riesgo de contaminación. El 29 de agosto de 1946, la Marina de los Estados Unidos dio de baja al Prinz Eugen. A finales de diciembre de 1946, el barco estaba ya en muy malas condiciones y el día 21 comenzó a escorarse severamente. Dado que no podía llegar ningún equipo de salvamento a Kwajalein a tiempo, la Marina de Estados Unidos intentó varar el barco para evitar que se hundiera, pero el 22 de diciembre el Prinz Eugen volcó y se hundió. La popa del barco, incluidas las hélices, permanecieron visibles por encima de la superficie del agua. Durante agosto de 1979, una de las hélices del barco fue recuperada y colocada en el Memorial Naval de La Boe en Alemania, y la campana del barco actualmente se conserva en el Museo Nacional de la Marina de los Estados Unidos. Moviéndonos hacia adelante en el tiempo, a partir de febrero de 2018, la Marina de los Estados Unidos, incluida la Unidad Móvil de Buceo y Salvamento número 1, el Ejército de Estados Unidos y de las Islas Marshall, realizaron un esfuerzo conjunto para remover el combustible que todavía se alojaba en el Prinz Eugen y amenazaba con tener un impacto importante en el ambiente por pérdidas. Se hicieron agujeros en los tanques de combustibles del barco para bombear el petróleo desde el pecio directamente al petrolero Hamburg. La Marina de los Estados Unidos anunció que el trabajo se había completado el 15 de octubre de 2018 y el proyecto había extraído aproximadamente 950.000 litros de fuel oil, que equivalía al 97% del combustible que quedaba a bordo del naufragio.
Con esto damos por cerrada la historia del Prinz Eugen. Espero que a todos les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, recuerde darnos su like, recuerden dejar sus comentarios y, por supuesto, si aún no lo hicieron, recuerden suscribirse. Para el próximo video volvemos al atolón Bikini y les tengo preparados un submarino, el USS Apogon. Ahí nos vemos.